quisiera consultarles si pueden escribir ahí en el chat, ¿por qué creen ustedes que debemos medir torque y potencia en los sistemas mecánicos? Hay una parte de ingeniería mecánica, siempre he dicho que lo he comparado y siempre la competencia con aquellos ingenieros eléctricos que tienen esa capacidad de hacer mediciones y demás. Ingeniero mecánico en las transmisiones mecánicas es bastante difícil poder tener un resultado o una lectura de cuánto realmente está consumiendo nuestro reductor, de cuánto realmente está consumiendo en potencia, cómo se comporta el torque o cómo se comporta la potencia. Muchas veces hablamos en casos de reductores que pueden ser de 7,000 caballos a revoluciones de 900 revoluciones, y es un reductor que puede pesar 2.5 toneladas, cuando tenemos un reductor que puede ser de 1,500 caballos terminando con 6 revoluciones y tiene un torque altísimo de salida y que puede pesar hasta sus 50, 60 toneladas. Nosotros siempre tenemos alguna condición y yo lo encuentro muy normal, no lo encuentro ni positivo ni negativo, simplemente se habla de un tema de potencia siempre para poder definir las capacidades de nuestros equipos, y realmente debemos de hablar de torque, ¿no? Cuando estamos transmitiendo, y esa es realmente la manera en que vamos a poderle darle dimensión, tamaño, hasta nuestra cabeza, ¿no? O sea, nosotros podemos estar hablando de reductores de 200,000, 300,000, 400,000 newtons, vamos a hablar aquí en el sistema métrico, 1,000,000, 2,000,000, y poderse dar una idea de cuánto puede pesar eso y cuánto puede transmitir. En general, hay varios elementos. Podemos simplemente validar una operación, o sea, en estos momentos ver realmente si nosotros tenemos, en este caso, es un motor de la parte marina, ¿no? Para poder impulsar los álabes de los barcos. Entonces, eso simplemente podemos hacer una validación de la operación, como podemos tener una mejora en el proceso, depende de cómo funcione nuestro sistema, podemos realmente poder optimizarlo. Podemos también generar una eficiencia de consumo de combustible, en caso de los barcos y algunos otros que dependen de una condición móvil, de una condición de las circunstancias donde estén operando, el agua, la densidad que ya tenga, la temperatura. Esto nos puede estar a nosotros variando y conforme a eso nosotros podemos también definir cuáles van a ser las condiciones de ángulo de trabajo en el caso de un barco y poder mejorar el consumo, ya que estamos hablando de motores que pueden tener hasta 4 pisos de altura, ¿no? Entonces, que tienen un alto consumo de combustible y cualquier mejora es un ahorro sustancial. Podemos hacer todo lo que es mantenimiento preventivo. O sea, en el tema de maquinaria como es John Deere y algunos otros, o sea, en estos momentos ver en qué momento nuestro equipo puede fallar. Entonces, estos sistemas se han estado utilizando durante mucho tiempo en maquinaria que puedan ir reduciendo peso, puedan ir mejorando su configuración geométrica para poder generar una mayor resistencia, ya sea al desgaste, una mayor resistencia a una ruptura o a un torque como tal. Control y proceso y análisis. Realmente ver si nosotros podemos controlar, hay aplicaciones que nosotros las podemos controlar por torque. Específicamente, si tenemos un accionamiento eléctrico, podemos tener alguna cercanía, una diferencia más o menos del 10% con estos sistemas, pero también si tenemos algún tipo de impulsor, ya sea una turbina de vapor, por ejemplo, puede ser algo donde nosotros realmente se nos dificulta mucho tener cuál es el valor de consumo, de potencia y de torque de esta maquinaria y podemos hacerlo a través de estos sistemas. Entonces, ¿cómo vamos a medir el torque y la potencia? Nosotros, en alianza con la compañía Binsfeld, les repetía, se tiene que las galgas extensiométricas montadas directamente en el eje que utilizan telemetría son la mejor opción para la medición de un par rotativo de potencia en una amplia gama de industria y aplicaciones. Montaje de un sensor de galga extensiométrica directamente sobre el eje, como vemos en esta aplicación, nos evita tener alguna necesidad de modificar o instalar algún elemento entre las juntas para poder tener esta medición. Los datos se capturan lo más cerca posible de la carga, para no tener ninguna distorsión,
y la reducción de imprecisiones debido a pérdidas de la línea de transmisión. Hay una señal limpia y sin ruido, no susceptible al desgaste durante el tiempo, siempre y cuando se proteja. ¿Cómo funciona la medición de torque por medio de telemetría? Se determina la salida a escala completa del sistema. Eso quiere decir que cuál es la dimensión que nosotros tenemos, cuál es el diámetro de la pieza que nosotros vamos a tener y también la condición de elasticidad que esta pieza tiene. Porque al final este sensor de la carga se instala dentro del eje, se instala en el eje, perdón. El transmisor se energiza a través de la batería de inducción, a través de estos cables que están acá. El transmisor aplica un voltaje a la galga extensiométrica. Estos cambios de voltaje debido a la deformación que tiene el eje va a generar unos valores de resistencia en el puente que vamos a llamar Wheatstone. La señal analógica es recibida por el transmisor y acondicionada y luego digitalizada a través de un convertidor AD. Señal digitalizada transferida fuera del eje a través de telemetría o inducción, y la señal es recibida por la unidad estacionaria, receptor o estator. La señal se convierte en un valor de medición de par precalibrado basado en el paso 1. Los datos se registran a través del módulo de adquisición de datos. Y ahorita vamos a ver. Pero en general, para que ustedes puedan ver, esta es una galga que se le llama una galga de puente completo. Son galgas que se instalan mediante un pegamento en el eje, después se blindan y cualquier deformación en ellas van a ser transmitidas por los diferentes canales debido al voltaje en que ellas fueron excitadas y debido a nosotros, a la escala completa que nosotros hemos realizado, vamos a poder obtener el torque con un 99.98% de exactitud. ¿Por qué el uso de esta tecnología? Como lo mencionaba, la exactitud es una. La telemetría y las galgas extensiométricas son una tecnología probada en el tiempo con una superioridad de precisión conocida. De muchísimo tiempo, nosotros no somos los primeros y hay diferentes tipos de galgas y diferentes tipos de sistemas para medir diferentes elementos, digamos, ¿no? Ya sea puede ser una tensión también, que medir una tensión, una elasticidad específica del material. Fácil de usar, estos productos nacieron de la necesidad del campo y la operación de nuestros clientes. Y durabilidad, estos productos no están diseñados para ser utilizados solo en laboratorio de pruebas. Como vamos a demostrar, pueden ser altamente utilizados en lugares donde hay alta contaminación. Hay ciertas precauciones también que se deben de tener, pero son entornos hostiles que en algún momento pueden funcionar. Tenemos dos tipos de sistemas. Sistema temporal, son pruebas de diagnóstico de corta duración, ideal para el trabajo en campo. Y el continuo, como aquellos sistemas donde nosotros queremos controlar a través de la medición que nosotros estamos teniendo, poder controlar nuestro sistema. El temporal. Temporal es este aparatico que ustedes pueden ver ahí, que ya lo hemos visto, prácticamente es una galga que se instala sobre el eje y está el transmisor junto con su batería, que luego es llevado mediante una señal inalámbrica al receptor para nosotros poder tener un sistema. Existen de estos sistemas contra agua o sistemas normalizados. Tiene alrededor de 16 canales nuestro sistema de recepción. Quiere decir que podemos tener varios sistemas trabajando al mismo tiempo y poder ser alimentados por nuestro receptor. Después, en el sistema continuo, lo que tenemos es un collar prácticamente inducido, donde nosotros ya esto se establece para un diámetro en específico. Esto normalmente se utiliza para mantenerlo fijo, se monta sobre un pedestal una parte y la otra parte es un anillo que se coloca y es transmitido en nuestro sistema de caja para que pueda ser ya sea leído de esa manera o llevado a un sistema de 420 miliamperios y pueda llevar la señal al sistema que ustedes ya tengan, ya sea para generar sistemas de alarmas de bajo torque, mediano torque y alto torque. La frecuencia, hay frecuencias, en esto es importante que también pueden haber estudios de vibración torsional, donde estos sistemas pueden captar hasta 4.800 muestras o data en un segundo. Es un sistema que también, bueno, hay empresas que ya se dedican, que esto se pueden obtener y ya se dedican a lo que es
el análisis específicamente de toda la data que uno pueda obtener para análisis de vibración, que son importantes para maquinarias de alta envergadura. Ahora vamos a pasar a varios casos de la aplicación en específico que hemos podido trabajar en cercanía con nuestros clientes. Y este que les mostramos es debido a un cliente que tenía repetidas fallas en los reductores de molino de accionamiento independiente. Nuestro equipo fue llamado a colaborar a dar análisis a las fallas que los reductores planetarios estaban presentando en una instalación de un central azucarero. En uno de los molinos, que es uno de los tipos de maquinaria más comunes, sin ello no existe el molino y de mayor exigencia de torque. El uso de accionamientos independientes en cada masa realmente es una tecnología medianamente nueva, los accionamientos de caña, el cual este cliente fue pionero también en la región y fue parte que le tocó aprender con ello, ¿no? Es importante que mencionar que estos equipos, cuando menciono que es un tema medianamente nuevo, lleva alrededor de 20 años, ¿no? Pero a nivel del tiempo que tienen los ingenios y el desarrollo de tecnología, es una tecnología medianamente nueva que todavía está en desarrollo, principalmente para la optimización y el mantenimiento de estas unidades. Estas fueron algunas de las fallas que se llegaron a encontrar en el accionamiento auxiliar y por ello, en un momento, teniendo en consideración de qué era lo que había pasado, siendo una falla sumamente catastrófica, ver y poder comprobar cómo se estaban comportando los sistemas a través de todo el tándem de moliendo, ¿no? Logramos hacer mediciones en varios puntos. Aquí vamos a ver partes resumidas e importantes de los encuentros o de los findings, de los resultados al final que pudimos hacer y las acciones que se tomaron en este caso. Esto es un sistema. Al final la instalación lo hicimos directamente sobre los ejes. Déjame ver si tengo una herramienta aquí. Pointer. Gracias. Esto es donde nosotros aplicamos directamente sobre el eje de la masa, en cada uno de los diferentes accionamientos, para poder así corroborar cuáles eran las condiciones de trabajo según las capacidades que también tenían estos reductores. Entonces, esto ya es el análisis, esto es la medición en una masa bagacera. Una masa bagacera, vamos a decir que, por aquellos que no conocen la industria azucarera, si este va a ser el flujo de la caña, nosotros vamos a tener una masa inferior, que va a ser una cañera, que es por dentro de la caña, y una bagacera, que es por donde sale la caña, y una superior, que no la vemos en esta imagen, pero nos vamos a detallar principalmente sobre estas dos unidades. Al final, encontramos algo muy particular, y es que tuvimos algunos torques negativos que estuvieron trabajando, torques que estaban, en este momento se volvieron de la curva de cero, la parte inferior, lo pueden ver en esta área por acá, y en estas áreas por acá. Esto quiere decir que en algún momento el torque y una potencia negativa implican que el accionamiento en ese momento no trabaja en un régimen de motor, sino en un régimen de frenado. Es decir, el reductor toma potencia mecánica del molino, la entrega al motor y este último trabaja como un generador y la devuelve en potencia eléctrica a su variador de velocidad. ¿Qué implica esto? Cuando nosotros tenemos engranajes y están trabajando directamente, siempre consumiendo potencia, pero en un tema de torque negativo, quiere decir que es una máquina que está siendo impulsada en ese momento. Al ser impulsada, los engranajes empiezan a trabajar en el flanco que no deberían de estar trabajando según la rotación de operación, y cuando la carga, en este caso, vuelve a ya no generar ese impulso o ese accionamiento de la masa a través del flujo de caña, vuelve a regresar y en ese momento lo hace muy rápidamente, generando torques muy altos. Si ustedes ven, se generan torques después de esto que llegan a alcanzar casi los 600 kilolibras-pie, que era cuando tenemos un reductor que tiene un factor de servicio 1, quiere decir que es una ruptura alrededor de los 590 kilolibras-pie. Entonces, esto nos permitió observar
que habían ciertas condiciones en ciertos puntos de este central azucarero que podían estar generando ese tipo de movimientos que podían generar la falla en sí de los reductores. Adicional a eso, los reductores estaban con una condición de factor de servicio diferente a la que estaba declarada, y esto hacía que obviamente su resistencia o la resistencia que los ingenieros tenían en mente que podían exigirle a este reductor fuera mucho menor. Esto, adicionado a este consumo de torque y a esta variante de poder tener torque negativos, pudo haber sido parte de la generación. Adicional, se logró ver en la ingeniería inversa, en el desarrollo de esto, que habían unos sistemas de rodamientos que se utilizan sobre los satélites, y esa fue la solución, que fue rediseñar estos sistemas de rodamientos para que también fuera de menor resistencia el rodaje de ellos y con ello poder generar un movimiento mucho más suave en el reductor. Con ello el ingenio también tuvo que hacer una nueva selección de configuración de velocidades de molino, en este caso no variables, con los cuales han estado monitoreando y han tenido muy buenos resultados a través de estos últimos. Han logrado generar su setting, o sea, lograr generar una calibración de la máquina para poder trabajar en unas mejores condiciones. A lo cual, debido a las condiciones de factor de servicio, nosotros hemos rediseñado y hemos construido las coronas de un material de acero para cementación, cuando eran construidos para aceros inducidos, en este caso, lo que le generaba un mayor factor de servicio a estos reductores. Pasamos de estos sistemas, y podemos ver parte del desarme que hicimos con ellos, y pasamos de un sistema de 3 rodamientos de rodillos esféricos a un sistema de 2 rodamientos de rodillos cilíndricos con perfil modificado. Aquí fue parte de la instalación para poder generar el mejor rodaje y poder generar una mejor distribución de la carga entre el satélite y la corona, en este caso. Vamos a pasar al caso número 2. Esto es un caso donde se nos presenta bajo un desgaste acelerado y con algunas fallas inventados un accionamiento de central de molinos de una de las fábricas más importantes de Estados Unidos. Estábamos haciendo unas inspecciones realmente en estos reductores y nos logramos encontrar, debido a información también compartida con el cliente, que los engranajes estaban teniendo fallas muy rápido en comparación a la fabricación que tenían o a la vida útil esperada y un desgaste acelerado de estas condiciones. Logramos realizar también, esto es parte de cómo se ve la transmisión que estábamos evaluando, se logró instalar en el eje de alta y después calcular cuál era el eje, el torque de salida por transmisión. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde logramos comprobar en varios puntos de diferentes velocidades, logramos comprobar que no importa donde nosotros midamos, siempre y cuando podamos hacer la relación de transmisión y tengamos algún efecto de eficiencia también sobre la máquina que sigue al siguiente punto de evaluación, podemos obtener datos muy confiables en cualquier punto de nuestra transmisión, desde el motor hasta el punto final. Para esto va a ser importante definir un par de cositas, que es el torque máximo al cual estaba diseñado este reductor. Y es un torque que con un factor de servicio de 1 te da 1.865.000 Nm. ¿Qué pasó con nuestro cliente? Nuestro cliente tenía turbinas de 1000 caballos, ya hoy en día tiene todas las turbinas de 1200 y algunos principales, que son los molinos 1 o el final, que puede ser un 6 o un 7 normalmente, tenían ya instalados turbinas de 1500 caballos. Como estos son turbinas de vapor, hay unas relaciones que se pueden hacer para poder sacar más o menos el consumo de potencia de la turbina, pero sigue siendo siempre un método de cálculo bajo ciertos errores. Esto nos da una confiabilidad muy alta y aquí lo que nosotros logramos comparar cómo se comportaría el sistema si realmente consumiría los 1200 caballos
a una velocidad de entrada máxima de la turbina, a una velocidad de entrada mínima de la turbina. En este caso pasaba de 4.500 a 3.500 y esta es la velocidad de entrada según la relación de transmisión del reductor, y cómo quedaba también sus factores de servicio si realmente consumiera los 1.500 caballos. Situación que preocupaba muchísimo en los dos últimos, ¿no? Principalmente que quedaba con un factor de servicio 1.3, con un factor de servicio prácticamente 1. Si llegara a consumir los 1.500 caballos, estaríamos a punto de poder generar una falla en estos reductores. Entonces pasamos a la medición de torque. Y aquí va a ser importante que podamos imaginarnos, aquí esta línea máxima que hemos dejado acá es el valor de factor de servicio 1 del reductor. Nosotros en esta gráfica que tenemos acá tenemos la potencia consumida mostrada en el eje derecho y el torque consumido mostrado en el eje izquierdo, y sería el azul. Como pueden ver, el reductor se encuentra en un régimen de sobrecarga. ¿Por qué? Porque el reductor debe estar, según lo que fue diseñado, para poder operar alrededor de 1.000.000 de Newton metro, 1.100.000 Newton metro. Quiere decir que esta franja azul de mediciones que tenemos acá realmente debería estar trabajando en esta línea y poder tener así este colchón hasta su factor de servicio 1 suficiente para poder asumir todas las condiciones de variación de torque que podría dar la diferente máquina. ACMA hoy en día recomienda, o tiene años de recomendar un factor de servicio mínimo de 1.7, a lo que fueron diseñados estos reductores, para una condición de potencia de 1.000 caballos. Entonces, ¿qué nos pasa acá? Llegan a existir picos que llegan a tener hasta 1.650 kilonewtons, muy cercanos. Ya prácticamente lo dejamos con un factor de servicio 1.20. Quiere decir que si en algún momento nos sucediera de que al molino le entrara alguna contaminación, ya sea un pedazo de metal, un pedazo de madera o algo que fuera a ser, podría llegar a subirnos esa condición de torque y fallarnos alguno de los engranajes o por completo sufrir una falla catastrófica. Esto fue importantísimo a nivel del ingenio, no solo porque venían haciendo inversiones muy altas en poder estar reparando estas transmisiones y siempre generando la misma solución, ¿no? Al final iban a tener consumos mayores y la vida útil a la que estaban siendo diseñados no iba a llegar a cumplir. Entonces, bajo eso, se generó la solución de poder fabricar nuevos engranajes con diferente material, pasando de engranajes de aceros bonificados, como eran los que estaban siendo construidos, alrededor de durezas de alrededor de 300, 320 Brinell, a engranajes de acero cementados que llegan a tener una dureza de hasta 60 Rockwell C. Aquí podemos comparar la primera etapa del reductor, que sería esta, el piñoncito pequeño, con la rueda mediana, y después tenemos ya lo que es la rueda grande con el piñón grande. Para esto nosotros hemos hecho, obviamente los centrales siempre han ido creciendo durante el tiempo y van a ir exigiendo mayor consumo de potencia, y el cual nosotros hicimos el cálculo para tres tipos: 1.200 caballos, 1.500 caballos y 2.000 caballos. Y estas son las condiciones. En los reductores tenemos dos tipos de factores de servicio importantes que tenemos que evaluar, que uno es el factor a ruptura del diente o a flexión del diente, ¿no? En este caso, el esfuerzo que recibe. Y el otro es con respecto a un factor de picadura que tengan los dientes. Quiere decir que el área que yo tenga suficiente para poder transmitir el torque que estoy transmitiendo tenga una resistencia para no generar sobreesfuerzos de Hertz que me hayan en algún momento dañar la superficie del dentado. Como pueden ver, la solución aquí pasaba a ser prácticamente el doble sobre los 1.500 caballos, situación que los dejaría con un factor de servicio de 2, con una capacidad de 2.800.000 Nm, donde estarían en una zona muy confortable de estar trabajando su reductor en 1.400.000 Nm y no perjudicar la extracción de jugo, que es por donde se obtiene el dinero de estas fábricas. En el caso número 3, se nos presenta una situación de un cliente también donde nos menciona que tiene un alto costo de mantenimiento sobre unos accionamientos hidráulicos de caldera sobre la parrilla viajera que tenía. Este es un sistema bastante viejo,
más del año 70, donde es un sistema hidráulico no constante, quiere decir que es mediante un pistón y él va empujando en sus diferentes puntos para poder ir generando una rotación al eje, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? Le genera un alto costo de mantenimiento al central y adicional ya no están consiguiendo partes para poderle dar mantenimiento, a lo cual se tiene que hacer. Se nos dice, y por conocimiento anterior, es una aplicación que tiene alrededor de 0.77 revoluciones por minuto, 0.077 revoluciones por minuto, y tiene una velocidad sumamente baja y no se tiene conocimiento alguno de qué hay, de cuánto está consumiendo, realmente cuál es la velocidad de trabajo, que sería continua en este caso. Entonces, nos venimos, instalamos el sistema en el eje de salida, antes del acople, y nos encontramos con algo muy particular y muy interesante, y es esta condición de torque que vemos acá, y un torque negativo y un torque positivo. Aquí tenemos un punto de una caldera, estuvimos estudiando 6 puntos en 3 calderas diferentes, y este es otro punto. En un caso, dependiendo de la colocación del sentido de la galga, vamos a tener una condición negativa o una condición positiva. Pero aquí tenemos un torque que se mantiene constante en un punto y después de eso baja completamente a mantenerse constante en otro punto. Y este es el movimiento reciprocante que tiene este sistema, el movimiento de hidráulico del pistón, donde él se retrae y vuelve a impulsar y vuelve otra vez a llegar y mantener un torque sostenido. Entonces, dentro de esto, ¿qué pasaba? Hay diferentes, como es un eje que está sometido a mucha temperatura, hay expansión térmica, que eso también deforma el eje elásticamente y va generando alguna condición de torque, que son estos pequeños movimientos que vemos acá, en los diferentes puntos, tal vez lo puedo mencionar un poco acá, que son estas variaciones de torque que se tienen en ese momento. Y adicional, que es cuando él impulsa o no impulsa en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? El valor absoluto. Y por eso puse este ejemplo acá, donde el torque está prácticamente siempre en negativo y la parte positiva de lo contrario. Nosotros lo que nos interesa es saber el torque absoluto que tenía esto para poder así transmitir. Si ustedes ven la potencia, que es la naranja, en este caso las revoluciones por minuto ni siquiera se ven, a pesar de que están ahí, se mantienen constantes, ven que el consumo de potencia es sumamente bajo. Estamos hablando de 0.06 caballos, 0.08 caballos, quiere decir que realmente el consumo de potencia es mínimo. A lo cual, por una condición específica de poder conseguir repuestos y motores que sean estándares, se establece un reductor de 0.75 caballos. Aquí, perdón, dejé un caballo. Cualquiera de los dos será funcional, con una relación de 12.000 a 1, que se me quedó en 1200, perdón. Al final da una salida de 0.1 revoluciones, no, perdón, está bien, 1200 revoluciones de entrada, con una relación de transmisión de 12.000 a 1, para tener un torque en libras de 47.950. Esto, aquí lo pongo en dos condiciones, que el factor de servicio del reductor, consumiendo los 0.75 caballos, seleccionado en este caso, es de 1.21. Pero realmente sobre el consumo normal que tiene esta aplicación que es 0.1 caballos a una velocidad de 0.077 tiene un factor de servicio de 100. ¿Por qué seleccionarlo tan alto? En las calderas podría haber en algún momento, dependiendo del tipo de material que quemen, más en estas calderas que son de baja presión, podría existir un atasco. Y al existir un atasco, él va a entregar la potencia y va a consumir mucho mayor torque, por lo cual nosotros estamos colocando dos sistemas, que es un sistema mediante el variador de frecuencia. Vamos a colocar un sistema que pueda proteger el torque según lo que está consumiendo el motor, y adicional a esto un sistema de retracción hidráulica que nos traduce cuál es en el brazo de reacción, cuál es el valor de la fuerza que en ese momento, y nosotros la vamos a setear a un valor máximo para que pueda proteger nuestra aplicación y cuando este atasco pueda ser eliminado, pueda nuevamente volver a accionar sin ningún problema. Caso número 4, voy acelerando un poquito, me quedan 15 minuticos.
Es una comprobación de consumo y torque, consumo de potencia y torque para una nueva transmisión en un silo horizontal alimentador de bagazo para sistemas de combustión. Se nos había solicitado realmente venir a generar un nuevo reductor, que este ya tenía algún daño, que se pudiera instalar en este sistema, y ver si la potencia que tenía este motor era suficiente, a la cual la condición tenía la transmisión, un motor de 37.5 kilowatts, 50 caballos, un reductor de marca Volt, de una relación de 100:1, y dos transmisiones de cadena de 4.5 pulgadas de paso, cadena bastante robusta, para generar una velocidad final de 0.5 revoluciones. Se nos plantea también el hecho de que tengamos la capacidad para poder soportar un 25% adicional en la carga en un futuro. Entonces, y esto para mí es interesantísimo el poderlo hacer, ¿no? Que regresando a esta imagen que ustedes ven acá, y correspondiendo a esta, tenemos un motor, tenemos un reductor, tenemos la transmisión de cadena, primera transmisión de cadena, la segunda transmisión de cadena, y los dos sprockets, donde va la cadena de ingeniería, que sería esta cadena que nosotros vemos acá, que lleva unas tablillas, que es una cadena fuera de borda, y generamos la medición en 2 puntos. Aquí se nos hacía sumamente difícil poder colocar el punto de medición por la cantidad de contaminación, por el espacio reducido. Entonces, inicialmente hicimos una medición en el punto 1, que es a una velocidad intermedia, y después lo hicimos en un punto 2 entre los dos sprockets, donde había en ese momento un poco de incertidumbre por parte del usuario sobre si realmente estaríamos midiendo el torque real y no sería aquí donde estaríamos midiendo, que es donde se le está entregando a la aplicación. Lo muy importante, muy interesante de esto es que al final nuestro torque se va a mantener activo a lo largo de todo el árbol. Y ahí lo vamos a ver. Esto es la medición en el punto número 2, en este caso, donde podemos ver que hay una condición de fluctuación de torque que se mantiene siempre en la misma dimensión. Aquí se hizo una condición de parada y arranque para observar de que no hubiera un consumo altísimo de torque. Es un sistema que tiene un variador de frecuencia, y a lo cual le hicimos aumentar la carga, bajar la carga, subir velocidad, bajar velocidad, para ver cuáles eran los parámetros de variación de este sistema. Al final, aquí se ve la cadena también, que es el sistema de transportador, y aquí tiene alrededor de 10 metros de altura, el silo. Vamos a ver en el punto 1 y en el punto 2. Y se recuerdan, en el punto 1 era una velocidad intermedia, en los cuales existe un máximo de potencia de 5 kilowatts, un mínimo de potencia de 2.99 y un promedio de potencia de 3.94 kilowatts. En las diferentes velocidades, 2.44, 1.86 y 2.10 revoluciones por minuto. Ahora, este mismo medido en el punto 2, la potencia es la misma consumida. Al final la potencia se consume en todo el sistema con diferente relación de torque. Pero estos torques multiplicados por la relación de transmisión, que son 4.75, son más o menos un 5% estos torques que ustedes tienen acá. ¿Por qué? Porque la variación es más o menos 5%. No estuvimos midiendo el mismo día, se midieron en 2 días diferentes y pueden haber variaciones en la carga, la densidad en ese momento, la humedad que llevar al bagazo y demás, que es bastante controlada. Pero bueno, para un 5% de diferenciación entre uno y otro, pero sí nos da una condición de consumo de potencia muy baja, cuando tenemos realmente 37 kilowatts instalados. Esos 37 kilowatts, realmente un 30% de lo que se estaba consumiendo en ese momento. Esto les mencionaba por acá que tenía alrededor de... Vamos a ver si lo tengo por acá. No lo tengo. Él está consumiendo 26 amperios, de los cuales 22 amperios se gasta en poder magnetizar su motor. Es un motor que es sumamente grande para la aplicación que se está trabajando y prácticamente su energía se gastaba en poder energizar el mismo motor. Y lo otro realmente era el consumo de potencia, que eran alrededor de los 4 kilos. Bajo esa situación, también ampliando la gráfica, se pueden ver que dentro de las crestas grandes o dentro de las crestas y los valles grandes también existen algunas variaciones de torque que se mantienen. Y esto es muy importante para
para el usuario poder dar razón a qué se deben estas variaciones. Y aquí podían ser varias situaciones, ¿no?, que se daban. En este en particular, que aquí está la escala en segundos, se podía decir que era cuando daba la vuelta a la tablilla del conductor en ese momento, y entonces a partir, cuando ella empezaba a descargar, empezaba a irse para abajo y nuevamente empezaba la siguiente tablilla y ahí se iba hasta el punto más alto y sucesivamente. Estas fluctuaciones de carga son particularidades de cada sistema, las vamos a encontrar siempre, pero hay que ver qué significan y si es algo que realmente es relevante para poder hacer una acción. La solución fue generar un reductor de 10 caballos de potencia con una velocidad de salida de 0.5, donde realmente consumiendo 10 caballos de potencia tiene un factor de servicio de 1.65, y como ustedes pueden ver, y habíamos hecho varias fluctuaciones de carga y velocidad, no hay una variación alta, es un sistema sumamente estable, y a una, esta se me quedó el 0.77 aquí, me disculpo, era 0.5, con 2.94 de factor de servicio. Y para ir terminando, este es el caso número 5. Este fue un cliente. Don José, sí. Nada más para comentarle a los participantes que, bueno, el chat está abierto para que puedan ir haciendo sus preguntas, y a todos los que nos están visualizando a través del Facebook, también pueden hacer sus preguntas por ese mismo medio para ser evacuadas cuando finalicemos. Muy amable. Muchas gracias. Sí. Este fue un sistema donde nuestro cliente tenía accionado un molino de azúcar por medio de un accionamiento principal, pero también tenía un reductor planetario, como los que vimos al principio, accionando una de las masas para poder descargar la entrega de torque por parte del accionamiento principal. Este reductor falla y se nos solicita en su momento poder hacer una revisión del consumo de potencia, porque la transmisión, que está diseñada para 1000 caballos, con su factor de servicio correspondiente, tenía un motor instalado de 1500 y este iba a poder entregar la potencia que le iban a requerir. Querían ver cuánto era lo que se estaba consumiendo y si realmente estaban en algún peligro de poder seguir trabajando con dicha transmisión. Entonces, se hizo general mediciones en 4 puntos, mediciones entre el eje de alta de ambos, el eje baja del reductor de alta y el eje de alta del reductor de baja, en el eje baja del reductor de baja y en 2 puntos específicos de las masas. Como ya les decía, a pesar de que podíamos tener la transmisión a este lado, en estas 2 masas podíamos también, como el torque se mantiene y ya lo hemos comprobado a través de todo el árbol, cuál era la condición de carga. En este caso vamos a ver únicamente, la situación resumida, únicamente los valores de carga del punto MS1B. Perdón, vamos a ver 2. Vamos a ver el MS1A y el SM1B. Aquí es importantísimo ver cómo funciona. Este es en el eje de alta. Aquí tenemos lo que es potencia en naranja, velocidad en gris, los dos en el eje derecho, y lo que es torque y velocidad en el eje derecho y la potencia en el eje izquierdo. Como ustedes pueden ver acá, aquí por ejemplo, esto es algo muy particular donde el torque se mantiene bastante constante, pero hay una variación de velocidad muy rápida en ciclos de segundos bastante cortos, donde hace un consumo de potencia alto. Aún así, se nos mantiene en una condición. Miren que hay una condición de torque muy alta, con una potencia mucho más baja, generando a una velocidad mucho más constante. Todos estos elementos que están pasando por acá son algunos efectos de alimentación propiamente del molino, que el cliente debe poder analizar, llevar a cabo cuáles son las condiciones de alimentación que él está generando, condiciones de operación que hacen que el molino automáticamente o bajo los parámetros que él lo tengan esta respuesta de variación de velocidad que podría generar en algún momento una falla. Esto lo vamos a ver ahora en el eje de baja. Como antes les había mencionado, estoy aquí mencionando que este es un reductor alrededor de 2 millones de Newton metros también de factor de servicio 1, quiere decir que su punto de ruptura. Y nos vamos a ir acá, que igual vamos a tener la potencia y el torque del lado izquierdo, potencia en naranja, torque en azul, velocidad en gris, que varía desde 4 a
7 revoluciones por minuto. Y aquí es donde entra este consumo de torque que nos hace prácticamente llegar a los 2 millones de Newton metro en unas situaciones que nos generaba una preocupación muy alta con respecto a esto. Y otro molino, muy igual, que ya no puse el caso acá, donde sí se tenía la asistencia y esta condición de torque se mantiene mucho más constante y no sin generar estos picos tan altos que nos podían generar en ese momento y podíamos creer que podían generar una falla en el reductor. A través de eso, lo que vimos fue el resultado, que fue después de del término de zafra, dientes quebrados en las transmisiones y con algunos daños específicamente en las superficies de los engranajes. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Quedo a su merced. Sí. En este caso me pueden escribir a mí, yo les puedo dirigir a los diferentes compañeros que trabajan en los diferentes puntos. Y de paso agradecer a la Asociación Costarricense de Ingeniería y Mantenimiento por este espacio que nos han brindado para poder aportar un poquito sobre lo que hemos estado realizando en los últimos tiempos en colaboración con nuestros clientes, que es lo más importante, llevar a cabo esto en conjunto con ellos para generar soluciones de aplicación.